La colección para un museo es una herramienta imprescindible para pulsar el tiempo, para pulsar los relatos, para pulsar la investigación y sobre todo para generar y potenciar una red de escena donde participen artistas, galerías, comisarios, curadores, lo que podríamos llamar toda la escena artística de un espacio, de un territorio, de un país. Y en este caso, fijarnos en la sección gallega, en la colección gallega de la colección del CEGAC, es muy importante para pulsar el tiempo, para pulsar el instante en el que estamos, que es una mirada desde el año 2000 hasta ahora y ver las cosas desde una perspectiva de relato. ¿Cuáles son las narrativas? ¿Cómo se están estableciendo los cruces, las relaciones, las intersecciones entre obras y artistas, entre miradas de carácter formal, estético y planteamientos mucho más comprometidos con cuestiones vinculadas a la realidad o a problemas de carácter político, social? Todo eso es lo que va permitiendo la construcción de una colección con sentido y en este caso esta exposición es una muestra de por dónde van las cosas en Galicia y cómo el arte gallego merece una especial atención. Nosotros somos los primeros y esperamos que desde fuera también nos miren con cariño. Esta muestra, por otro lado, es el resultado de un sacar la colección fuera de Santiago, a otros puntos en Galicia, al Museo del Mar en Vigo o al Centro Marcos Valcárcel de Ourense, y aquí era una síntesis donde nos permitía, por otro lado, poder desplegar toda una serie de piezas de gran formato, establecer relaciones entre distintas generaciones de artistas y proponer una mirada constructiva frente al presente y frente al futuro. Cruzamentos es una exposición que funciona como colofón del proyecto Una mirada a Galicia, que establece un recorrido a través de las dos últimas décadas de creación contemporánea en Galicia a partir de los fondos de artistas gallegos de la colección del CEGAC, y que tuvo su primera exposición en el Museo del Mar de Vigo, su segunda en el Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense, haciendo que además estas coincidieran de forma simultánea y permitiendo ampliar los relatos, y tiene finalmente su cierre en este museo. Es una exposición que se caracteriza por reivindicar la riqueza y la diversidad del arte contemporáneo gallego en la actualidad, y para el total del proyecto se han seguido una serie de criterios comunes. En primer lugar, se ha empleado el año 2000 como fecha simbólica para hablar de la creación contemporánea en los últimos 20 años, incluyendo además en las exposiciones obras de última adquisición de la colección del CEGAC y también obras adquiridas con los fondos CEGAC Xacobeo 2021. El siguiente criterio, para mí muy importante, fue intentar aproximarme lo máximo posible a un criterio de selección de igualdad entre hombres y mujeres, para de esta manera pues cubrir, digamos, una brecha en cuanto al número de artistas masculinos en la colección del CEGAC, que es muy superior en cifras al de sus colegas femeninas. Para mí una colección es síntoma, es el símbolo de su contexto, está contando una historia, y para que esta historia sea justa y representativa pues tiene que entrar esa otra mitad que ha sido silenciada durante mucho tiempo. En todo caso, también quiero comentar que esto no
ha sido ningún impedimento ni ningún reto, porque las obras que hay, tanto en los proyectos anteriores como en esta nueva exposición, están aquí por su calidad y por su impacto. Son piezas muy diversas, como comentaba, pero en las que se generan algunos intereses cruzados. Hay esa multiplicidad de lenguajes, de formas de hacer, de temáticas, de inquietudes, pero en esta exposición también se dan diferentes relaciones entre las obras, relaciones que pueden tener que ver pues con cuestiones socioculturales, con una mirada hacia el territorio, hacia el paisaje, la idea de la identidad, pero también hacia la reivindicación de la hibridación de las disciplinas artísticas o el propio sistema artístico, el revisar, ¿no?, de alguna manera todo lo que tiene que ver con el arte. En esta exposición en concreto se ha aprovechado también la generosidad de los espacios del CEGAC para incluir algunas de las piezas presentes en los proyectos anteriores y añadir unas nuevas, ampliando de este modo el relato. Y en esta exposición conviven obras realizadas por artistas de trayectoria internacional con artistas más jóvenes o de media carrera, artistas que crean en Galicia y otros que lo hacen pues, desde diferentes puntos de la geografía, generando así pues, un conjunto diverso que, si algo tiene en común, es sobre todo esa mirada crítica, esa capacidad del arte y de los artistas para hacernos mirar el mundo de otra manera. Juan López es un artista que trabaja conceptos en torno a la identidad, el territorio y el modo en el que éste impacta en la sociedad y viceversa. En el caso de la serie Himno, lo que hace es recoger la música que Pascual Veiga ideó para el himno gallego e interpretarla a través de dos intérpretes que se van interrumpiendo, se van molestando mutuamente y de este modo, paso a paso, lo que hacen es desvirtuar precisamente el himno gallego. El artista nos está así lanzando preguntas acerca de la idea de identidad, de cómo funcionamos como comunidad, de esos patrones establecidos que muchas veces se nos imponen y de la reflexión de que realmente muchas veces lo interesante es lo heterogéneo. Mauro Trastoy confronta diferentes disciplinas para romper todo lo que tiene que ver con las fronteras, conectando lo artesanal, lo pictórico, lo escultórico en una misma pieza. En el caso de la serie Senser, lo que hace es generar un proceso de repetición a través de formas tradicionales como pueden ser la trama y la urdimbre, y esa repetición lo que provoca es un alejamiento de los procesos industriales y también diferentes errores que poco a poco lo que generan es algo completamente nuevo. Ana Pérez Ventura se forma en artes visuales y en música, y es algo que en su trabajo se percibe continuamente, esas interrelaciones. Este proyecto, 24 Neumas, parte de la serie de estudios para piano de Chopin, en la que recoge, sintetiza las partituras de Chopin a través del recurso del blanco y negro en relación a las teclas del piano. Ella emplea las veladuras, una serie de puntos que funcionan casi a modo de formas melódicas que se van conjugando y que tienen que ver con un sistema de escritura musical primitivo que se denomina sistema de notación neumática. De este modo va generando diferentes ritmos, formas, ondulaciones que finalmente se conectan con esa idea de lo melódico y de lo musical. Salvador y Juan Cidrás trabajan cuestiones relacionadas con el diseño, lo artesanal y lo escultórico, empleando principalmente el textil y la cerámica como recursos plásticos. En este caso, esta pieza está influenciada por los procesos tradicionales del textil relacionados, como veíamos también en el caso de Mauro Trastoy, con la trama y la urdimbre,
pero buscando ese volumen, esa tridimensionalidad. Lo que vemos es una retícula suspendida en el plano vertical de la pared que genera un choque en la mirada al romper ese estado geométrico habitual en la retícula para ir formando pues, otras conexiones, otras ondulaciones, dejando que el peso de la propia pieza vaya cayendo por la función de la gravedad. Txelo Matezan fija la mirada en la historia del arte, en todo lo que tiene que ver con la historiografía oficial, con cómo nos han contado las cosas, poniendo el foco en el enfoque de género. Lo que Lee Krasner podía haber hecho pero no hizo, hace mención directa a una técnica que tiene que ver con el expresionismo abstracto, que se encuadra dentro de este movimiento, como puede ser la técnica del dripping. Además, como sabemos, se ha erigido tradicionalmente a Jackson Pollock como el máximo representante del dripping. Lee Krasner fue la pareja de Jackson Pollock y lo que se pregunta irónicamente el artista, que siempre introduce el humor a través de sus títulos, a través también del resto de sus trabajos y de sus formas de hacer, es qué hubiera sido de Lee Krasner si no hubiera puesto todos los esfuerzos de su carrera en centrarse en la profesión de su pareja, de Jackson Pollock. Además, se da un interesante contrapunto visual en la pieza, en el momento en el que nos acercamos a ella, le dedicamos tiempo y percibimos que no se trata de ese proceso que podríamos llamar azaroso o espontáneo de la técnica del dripping, sino que hay un proceso muy lento que tiene que ver con el paso a paso de realización de la pieza y la conexión de la mano con el propio papel y con el propio material. Damián Ucieda emplea la fotografía como principal medio de expresión, una fotografía que tiene que ver con lo social, con lo urbano y también muy relacionada con la arquitectura. En el caso de esta pieza, Demolition, lo que hace es capturar en fotografía analógica el instante preciso de la demolición de un bloque de viviendas en la ciudad de Glasgow. Son viviendas de protección oficial que estaban pensadas para dar una nueva vida, digamos, a la gente más desfavorecida, pero que si nos fijamos en la propia fotografía entendemos o se evidencia la paradoja de la imagen. Estamos hablando de un edificio mastodóntico que está alrededor de una serie de casas unifamiliares o construcciones más pequeñas. Finalmente, este tipo de construcciones no funcionaron precisamente por su ubicación, que lo que hicieron fue pues, todavía desvincular más a esas personas. Una característica también muy interesante de esta imagen es esa capacidad que tiene la fotografía de capturar, de congelar ese instante preciso que dura únicamente unos segundos y que aquí nos sirve como documento histórico, podríamos decir. Pablo Barreiro trabaja el material cerámico para revisar cuestiones que han sido tratadas como verdades absolutas muchas veces a lo largo de la historia del arte y nociones que tienen que ver pues, con la contraposición entre la copia y lo original, lo único y lo múltiple, con la propia idea de error, de repetición y de integrar todo esto en su obra. En el caso de esta pieza, lo que vemos es algo que habitualmente permanece fuera, ¿no? Que forma parte del proceso artístico, pero que nunca llega al espectador, como es el molde. Nos está enseñando el molde, pero el resultado objetual, que habitualmente sería el que se expone, queda fuera de la pieza. Además, se da una duplicidad muy interesante entre la relación de las piezas que están sobre la pared y la que está sobre el suelo, mientras lo que vemos en pared es un despliegue que juega con esa contraposición del blanco sobre blanco, derivando en diferentes intensidades lumínicas y mismo también cromáticas. En el suelo lo que vemos es una pieza que se cierra sobre sí misma, impidiendo ver su interior y hablando también de ese concepto del enigma que forma parte de la obra. Loreto Martínez Troncoso es un artista que se interesa por las relaciones entre cuerpo, arte y movimiento y cómo la propia obra se va gestando a través de la intervención del cuerpo. En esta pieza, Eclats, podemos ver cómo la obra se conforma a partir del vacío, de las cavidades, de la pulsión. Podemos imaginar a la propia artista manipulando estas piezas de barro con sus propias manos y generando la escultura a través de los movimientos de su cuerpo.
Son unas piezas que además nos hablan de algo que ya ha sucedido, nos hablan de un indicio de algo que fue y que permanece ahí simplemente como huella. Carlos Rodríguez Méndez trabaja en torno a la idea de lo escultórico, una escultura podríamos llamar expandida, que conecta con la fotografía y con la arquitectura también, como en el caso de esta serie, Casas Gallegas. En Casas Gallegas, al igual que en el resto del trabajo de Carlos Rodríguez Méndez, lo que tenemos es un proyecto que funciona por capas y que en función de la detención de nuestra mirada, de lo que nosotros como espectadores le demos a la pieza, nos va a decir una cosa u otra, va a generar diferentes lecturas. En un primer momento podemos ver una tipología de las diferentes casas en nuestro territorio, mientras que una observación más lenta nos va a permitir encontrar al artista colgado de cada una de estas casas, generando por tanto un extrañamiento en la mirada y funcionando su cuerpo como una escultura clásica por las posturas que también él impone. Además también traza una relación entre el interior y el exterior. En el momento en el que él entra en las casas para poder colgarse de ellas, está hablando de lo público y de lo privado y utilizando su propio cuerpo para experimentar con los volúmenes, con los pesos y con las formas propias de la escultura. Esta serie la expusimos en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, pero expusimos solamente 8 fotografías y esta es la primera vez que se expone la serie completa, lo cual también es muy interesante, ¿no? Y lo que comentaba al principio, pues aprovechando esa generosidad de espacios del CEGAC, el poder dar la oportunidad a piezas que por sus dimensiones son más complejas de exponer, el poder hacerlo aquí, al igual que sucede pues con otras instalaciones. Y luego además, como es tan blanca, parece que va bastante bien al espacio, ¿no? Como que genera esa línea de fuga que al final acaba en Ángela de la Cruz. Antonio Murado pasea por la pintura buscando sus cualidades, sus formas, conectando materiales, conectando todo lo que tiene que ver con la cuestión cromática, matérica, con la textura, con la relación de lo áptico. En el caso de esta serie, la viene desarrollando entre los años 1995 y 2002 y está formada por un conjunto de piezas que desde el formato pequeño comienzan a recrearse en todo aquello que sucede entre la calidad absorbente del papel en el momento en el que añades aceites, barnices, etc. También hay alusiones a la naturaleza y a todo aquello que tiene que ver con la estetización de la mirada a partir de la naturaleza, que por tanto acaba convirtiéndose en paisaje. Veremos esas marañas que pueden remitir a los bosques, veremos también hojas, formas que nos pueden llevar al horizonte o al mar, acompañadas de otras formas más abstractas, de diferentes óxidos, que van buscando componer una experiencia estética a partir de todas estas relaciones cromáticas, pero también relaciones que tienen que ver con la textura. Montse Rego trabaja en un espacio intermedio entre la moda, el diseño y las artes plásticas, con una capacidad humorística e irónica presente en todo su trabajo, que además muchas veces tiene reminiscencias pop. En el caso de esta serie, que forma parte de un proyecto de esculturas de usar, realiza una serie de bolsos utilizando elementos cotidianos, elementos que se vinculan directamente con el hogar y por tanto también con lo femenino y con la mujer. En primer lugar, el bolso es un objeto habitualmente, tradicionalmente relacionado con la moda y con la mujer, y además estos bolsos están realizados con elementos tan curiosos como hueveras, estropajos, una bolsa para calentar los pies, cintas métricas y una serie, pues como digo, de elementos relacionados directamente con el hogar, que nos están hablando de ese rol de género históricamente impuesto a la mujer. Y después también es muy interesante aquí la cuestión cromática, cómo va jugando con los colores para modificar las formas de las piezas, por un lado darles un carácter utilitario y por otro reivindicar su formato como obra de arte.
Además, también me gustaría comentar que en el caso de Monserrego, así como otros y otras artistas que han estado aquí, ha estado ayudándonos a disponer las piezas, entonces estamos hablando casi de una instalación site-specific, y eso es muy interesante, ¿no? Que a pesar de ser una exposición de los fondos de la colección de CEGAC, poder tener la oportunidad de dialogar directamente con los y con las artistas y exponer sus piezas. Jacobo Bugarín trabaja habitualmente proyectos a largo plazo que implican un gran análisis, una gran recogida de documentación e información. Este proyecto habla de la problemática del narcotráfico en Galicia, centrándose en lo que él denomina narcoarquitectura, haciendo una revisión pues, de las casas, de los narcotraficantes, de su ubicación, de su forma, pero va mucho más allá de eso, e integra entrevistas como por ejemplo a Carmen Avendaño, integra también una serie de imágenes, audios, con los que generan una serie de pistas en el espectador. Es un proyecto que además en el momento en el que se activa en la sala expositiva está conformando nuevos códigos de lectura sobre un tema, una problemática como la que tenemos aquí del narcotráfico, en la que también es importante hablar para el artista de la ética a la hora de mostrar las obras, el cómo se narra, el cómo se cuenta, qué elementos se utilizan, cuáles no, forma parte de la sensibilidad del artista y también de la idea de los cuidados que quiere llevar al espacio expositivo. En este caso también es un proyecto específico en el que contamos con la presencia del artista para ir disponiendo los elementos en la sala, y a pesar de ser un proyecto que se ha podido ver en otros espacios de Compostela, es como juega con diferentes elementos, cada vez que se expone surge algo nuevo. Y me parece importante también resaltar, ¿no?, esa relación entre la institución, el comisariado y el artista a la hora de generar una serie de proyectos, sobre todo cuando tienen la especificidad de la que hablamos en estos momentos. Aparellos para cartografar un país es la pareja de otro cuadro, que es el mapa de Fontán, un cuadro en el que Víctor Mejuto reproduce el mapa de Domingo Fontán, que es considerado el primer mapa científico de Galicia, realizado en 1817. Esta serie lo que hace es representar algunos de esos aparatos que se utilizaron para realizar las cartografías del mapa. Está basada, inspirada en las antiguas ilustraciones científicas, y Víctor Mejuto emplea su habitual lenguaje sintético, geométrico, despojando las formas de todo lo superfluo para combinar a la perfección la abstracción y la figuración. También es interesante el empleo del color y cómo al artista no le importa que nos acerquemos a su proceso creativo y que nos lo imaginemos. Como pueden ser pues esas manchas del lápiz, no se ve borrado, se ve que están ahí porque ha habido un proceso de creación detrás. Y eso para el artista también es importante, no ser 100% pulcro a la hora de realizar la obra. Esta obra coincide con un momento de cambio en la trayectoria artística de Rubén Grillo, un momento en el que se preguntaba sobre la idea de la representación a través del arte. En el caso de esta pieza, algunas cosas que se relacionan entre ellas para relacionarse con otras, que va acompañada también de un vídeo, es un proyecto que está dividido, podríamos decir, en 3 capítulos: Barcelona, Berlín y Santiago, para el que contrata al actor Sergi Torrecillas para desarrollar el papel de Eve, un personaje que va a ser sometido a diferentes situaciones y se genera una especie de show de Truman en el que el personaje es incapaz, llega a ser incapaz de dilucidar entre lo que es realidad y lo que es ficción. Para su realización en Santiago, el artista emplea una serie de símbolos, incluso también de agentes que tienen que ver tanto con la propia ciudad como con el CEGAC. Finalmente, lo que se conforma es una suerte de juego de rol en el que no se sabe ya qué está sucediendo, qué es ficcionado, inventado por el artista o qué situaciones se están dando en realidad, para reflexionar precisamente sobre todo lo que tiene que ver con la representación y la idea también de la performance.
Por ejemplo, símbolos relacionados con el CEGAC. Aquí tenemos la pirámide de Dan Graham y a partir de estas 3 líneas pues saca, por ejemplo, este símbolo, ¿no? Entonces es interesante también cómo a través de la pieza aparece directamente el propio museo y cómo finalmente esta pieza, este proyecto, pertenece a los fondos de la colección. En esta fotografía vemos cómo Andrea Costas emplea su propia leche materna para generar una especie de pintura expandida y hace mención al mito de la Vía Láctea. De hecho, es el título que da nombre a la pieza. El mito griego habla de cuando la diosa Hera estaba amamantando a Heracles y se da cuenta de que este es el hijo fruto de la traición, de la infidelidad de Zeus, su marido. En ese momento lo que hace es apartar al bebé con furia, dejando manar su leche y formando, por tanto, el universo y las estrellas. Empleando la mitología griega, lo que hace Andrea Costas es situar a la mujer primero como dadora de vida, hablar por otro lado de un proceso biológico complejo, bonito, pero también muchas veces idealizado, como es la lactancia, y relacionar lo más íntimo con lo universal. El trabajo de Carmen Nogueira tiene que ver con la investigación de lo sociopolítico y del contexto en el que se inscribe. Suele realizar habitualmente proyectos específicos, como es el caso de Porteños, en el que establece una relación entre 2 ciudades que pueden parecer muy distantes, pero que tienen bastantes cuestiones en común, como son Vigo y Valparaíso. ¿Qué tienen en común estas 2 ciudades? El mar y el puerto, y el cómo se construye un territorio a través de estas 2 cuestiones, cómo las personas modificamos el territorio, pero el territorio también modifica nuestros comportamientos. Lo que hace Carmen Nogueira son una serie de, podríamos llamarle, visitas guiadas en diferentes espacios de Vigo, recogiendo relatos escuchados en Valparaíso, relatos que han sido dialogados a través de sus habitantes y que nada tienen que ver con las narraciones oficiales, que hablan más bien desde los intereses políticos y turísticos. También nos está hablando de esa ficcionalización muchas veces de la historia a través de sus obras. Además, esta pieza, bueno, el caso de la pieza Puerto, estuvo expuesta en el Museo del Mar de Vigo y se aprovechó la ocasión para realizar una actividad específica en la que Carmen Nogueira invitó a una serie de actores de la ciudad que trabajan en torno a la arquitectura, el urbanismo o el turismo relacionado con el mar, a hablar sobre todas estas cuestiones, pensando y compartiendo con las personas asistentes a este encuentro el cómo una ciudad y sus características, como es el caso del mar y del puerto, nos modifican. Desde los años 90, Isaac Pérez Vicente explora las relaciones que se dan entre unos objetos que se encontró por azar y que trata de conectar entre sí, como son una cinta métrica, un soldadito de plomo y un carrete de hilo. Esta pieza, Matriz, forma parte de ese proyecto denominado Umbra, donde busca generar nuevas narrativas a través de estas relaciones a priori iniciadas por azar. Lo interesante de esta pieza es que se despliega casi a modo de matrioska y cuando se cierra se pliega sobre sí misma en una especie de maleta que puede hacer referencia al Museo Portátil de Marcel Duchamp. Otra cuestión importante en el proceso de trabajo de Isaac Pérez Vicente es la introducción de la palabra. Palabras que se juntan, que tienen esa connotación también muchas veces azarosa, pero que finalmente se acaban intercambiando, funcionando a modo de poesía visual que añade nuevos significados a la pieza. En Narciso, Patricia Dopico se basa en el icónico mito griego para hacer una revisión desde la sociedad contemporánea en la que estamos inmersos. Aquí Narciso se convierte en una mujer, en la propia artista, que está tratando de reconstruir su rostro mirándose a ese espejo partido en muchos pedazos. Es una obra eminentemente actual,
en la que podemos pensar pues, sobre esa desvirtuación de la imagen a través, por ejemplo, de las redes sociales, y mientras la artista trata de recomponer poco a poco su rostro, se ve la dificultad de hacerlo en el momento en el que estamos hablando de un puzzle humano que tiene movimiento, que se va modificando a medida que ella utiliza las piezas y las va juntando. Entonces también nos puede abrir pues, preguntas sobre la dificultad o si realmente podríamos llegar a identificar nuestra verdadera identidad. Xavier Toubes emplea el material cerámico desde una aproximación plástica contemporánea que conecta la escultura y la pintura. Lo que vemos en esta pieza, Melodien, son una serie de elementos, de platos, de porcelana industrial, que él interviene alejándolos del hiperconsumo y haciendo de cada pieza un objeto único. Además, en estos elementos lo que hace es plagarlos de memorias, de referencias a la infancia, de algunos textos que conectan lugares lejanos y lugares de Galicia, diferentes partes de la geografía, y luego finalmente se recrea en el proceso, en esa lógica de los fluidos, en el derramamiento de la pintura y en cómo plásticamente van funcionando todos estos esmaltes dentro de cada uno de los platos. Yo gasto in memoriam es una pieza de Amaya González Reyes que hace referencia a una obra anterior del año 2008 titulada Yo gasto, que la artista expuso en Arco y en la que lo que hizo fue transcribir al lienzo las facturas de compras que fue realizando a lo largo de todo un año. Fue una pieza bastante comentada porque hablaba de la idea de valor, del mercado del arte, del propio sistema artístico, cuestionando pues, ciertos temas de los que muchas veces parece un tabú hablar. Y en este caso lo que tenemos son los lienzos que sobraron, es decir, las piezas que no se llegaron a vender, junto a documentación de la obra, desde certificados de autenticidad, firmas del artista, las bolsas en las que iban cada uno de los lienzos y también documentación de su repercusión en prensa. De este modo lo que está haciendo el artista es reactivar nuevamente el proyecto, un proyecto antiguo que ahora está cambiando de forma y que nos vuelve a abrir pues, ciertas cuestiones sobre las formas en las que el mercado del arte y el propio sistema va generando una serie de formatos. Álvaro Negro es un pintor lento, un pintor que se recrea en los procesos, que estudia la historia de la pintura, que se deja influenciar por ella, pero que también la mira desde un punto de vista crítico e integra todo ello en sus obras. Esta serie coincide con un momento, podríamos decir, de transición en la trayectoria artística de Álvaro Negro y se titula Luzpin Color, parte de una serie anterior titulada Luzpin, en la que el artista revisaba el tenebrismo español. A diferencia de esa serie previa, que tenía una paleta de color completamente apagada, aquí el color es el principal protagonista. Además, lo interesante es cómo se va repitiendo exactamente la forma en cada uno de los lienzos y el engaño visual, el engaño que se produce en la mirada es precisamente a través de los colores, que es lo único que cambia. La obra de Badíez muestra el influjo del paisaje, de la naturaleza, pero también del hogar, y son nociones que además combina en muchos de sus proyectos. En este caso, Lugar de ausencia lo que hace es reproducir de forma muy simplificada una casa de espejos que sitúa en la naturaleza, de modo que esa casa se acaba componiendo por todo aquello que la rodea. La contradicción que se produce es que es una casa que acoge todo lo demás, que acoge lo natural, pero en la que no se nos permite entrar. También es especialmente interesante el juego de composición, la poética de la luz, una luz que parte de la casa y que emana en todo lo demás, y cómo va cuidando paso a paso técnicamente cada una de estas cualidades, también incluyendo la cuestión cromática. El trabajo de Badíez genera siempre en la mirada una suerte de misterio, de poesía,
que al final acaba conectando o hipnotizando, podríamos decir, al espectador. Para Ángela de la Cruz, pintura y escultura son una misma cosa, no entiende de fronteras entre ellas y además, a pesar de que sus obras radican en la forma abstracta, lo que hace es buscar siempre referencias cotidianas, sobre todo con un impacto en relación a la idea del cuerpo. Esta obra, Loose Fit, pertenece a una serie en la que realiza las piezas en diferentes formatos, S, M y L, haciendo una alusión directa al mundo de la moda y por tanto también vinculándolo ya desde este punto de vista con el cuerpo. Pero hay una referencia más cruda dentro de esta pieza, una referencia que busca hablar de los cambios, de las modificaciones sufridas por el cuerpo en el momento de la enfermedad. Aquí vemos estos pliegues abandonados al peso de la gravedad, arrugados, un cuerpo que se ha dejado ir y que en el caso de las piezas de esta serie tienen que ver en concreto con la enfermedad del SIDA. A pesar de ello, hay un interés plástico, tal vez una búsqueda estética que tenga que ver con la idea de la belleza como fin último.